Hola, buenos días. Somos estudiantes de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad de Córdoba, sede de Lorica. Pertenecemos al curso Logística Internacional. Mi persona soy Giancarlos Navarro Sánchez. Mis acompañantes son María José Sierra Martínez, Erika Patricia Ruiz, eh, Lea Patricia Carmona Altamiranda, Diego Ramos y Rosana Babilonia Biche. Hablaremos acerca de la distribución física internacional con la sigla DFI. Entonces, para contextualizar, la distribución física internacional es todo el proceso logístico que se lleva desde una empresa exportadora a una importadora. ¿Okay? Todos esos procesos requieren, digamos que, un contrato. Ese proceso requiere unas actividades. Esas actividades son desde que una mercancía se mueve desde una empresa que exporta hasta una empresa que importa. Esa cadena de distribución tiene actividades y todas esas actividades son para garantizar la eficiencia de la entrega. En los costos, ¿qué busca los costos en esta cadena de distribución? Busca poder ser eficientes para que se refleje en digamos que en la venta de mercancía y haya una productividad y una rentabilidad. Como grupo se nos delimitó hablar acerca de los costos. Entonces sabemos de que los costos pueden ser directos o indirectos, inmersos en una operación logística. Entonces, yo como su anfitrión empezaré a hablar de los costos directos. Desde que empezamos a hacer el proceso de venta o de exportación, dependiendo del código Inconter, que es muy importante, la forma de que se va a llevar digamos que la actividad logística del Inconter internacional. Entonces, digamos que empezamos desde el empaque. El empaque tiene varias actividades. Primeramente tenemos el embalaje. Cuando vamos a embalar una mercancía, hacemos el proceso picking de alistar y packing de confeccionar y de embalar. Eso requiere un costo, tiene un costo. En el marcado y etiqueta del producto tiene otro costo. Y adjunto a eso, la documentación necesaria para exportar e importar por parte del vendedor y el comprador tiene un costo y siempre es relativo. La unitarización de las mercancías requiere juntar las mercancías para poder exportar. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos a unitarizar, dependiendo si vamos a paletizar o a paletizar en palets y contenedizar en contenedores, pues tiene un costo. Todo eso genera costo. El almacenamiento. ¿Qué pasa? Cuando la mercancía se va a exportar es mercancía en tránsito. Cuando la mercancía está en tránsito, a veces reposan en bodegas y generalmente son en las aduanas. Las aduanas cobran también dinerito para poder exportar. Por eso es que es muy importante ser minuciosos en esta cadena. La manipulación, todo lo que tiene que ser carga, descarga y transporte, incluso costos inmersos en, digamos, que se deteriore, se gaste, se maltrate o se parte una mercancía, tiene un costo. Costos aduaneros, los impuestos también son costos y también los aranceles son costos. El transporte, bueno, este es un costo muy relativo porque lo que pasa es que hay que pagar un flete y el flete se asume desde que se carga hasta que se entrega por el porteador, que ese es el nombre de esto. Y el seguro, alguna de las partes asegura la mercancía. Entonces, ¿por qué? Porque si la mercancía es por fluvial o marítimo, quizás pueden haber, digamos, inconvenientes, la mercancía se puede caer, se puede extraviar y por ahí también se asume un costo por asegurar la mercancía, dependiendo de quién pauta, el comprador o el vendedor. Y costos bancarios, que también son costos que van inmersos en la operación. Con esto delimitamos los costos directos. Gracias. Ok, entonces continuamos hablando sobre los costos indirectos administrativos. Los costos indirectos administrativos son básicamente todos aquellos costos en los que se incurre en la recolección de la información, en los salarios y en todas aquellas comunicaciones. Dentro de los costos indirectos también encontramos los costos de tiempo ocioso, que son los costos del tiempo requerido en toda la línea de producción hasta el cargado en el vehículo del despacho en el local del exportador. Tiempo transcurrido entre el local del exportador y el lugar del embarque
internacional. Bueno, entonces los componentes del costo en el país importador son todos aquellos medios de transporte de la carga, terrestres, aéreos y también acuáticos. Bueno, entonces dentro de este orden de ideas, el costo indirecto, dentro de ellos encontramos el manipuleo, que se daría en el lugar del embarque internacional, mano de obras y equipos, se gastaría en eso. En el transporte y seguro sería entre el lugar del embarque y el desembarque. En el costo de almacenamiento sería el depósito fiscal, depósito aprobado, zona franca. Dentro de esto podemos incluir los costos de descarga y también los de carga. Bueno, también serían costos de agente por el servicio de tramitación y las comisiones de agentes de aduana y agentes de carga. Bueno, dentro de los costos indirectos tenemos los tiempos de ociosos, que sería todo aquel costo del tiempo de tránsito entre el embarque y el desembarque internacional. Hablemos un poco sobre los costos de la DFI, agente, que serían todos aquellos costos incurridos en las normas regulatorias, en la capacidad, en la infraestructura, en la idoneidad, en la especialidad, en los agentes de aduana, en los agentes de carga, en los agentes marítimos. Bueno, ahora acaba de hacernos una pregunta: ¿qué me cotiza cada agente? Bueno, el agente de aduana cotiza los documentos de exportación. Dentro de estos, las declaraciones de exportación, planilla de ingresos, certificado de origen y certificado de vistos buenos en bus. También los agentes de aduana cotizan la tarifa ad valorem. Bueno, los agentes de carga cotizan el flete aéreo y terrestre y los recargos en el flete. También cotizan los cargos en origen y los documentos de transporte aéreo y terrestre. El agente marítimo cotiza el flete marítimo y los cargos en el flete, los cargos en origen y los documentos de transporte marítimo. Ok, bueno, entonces en cuanto a los costos de la DFI, en la documentación se tienen costos tales como son costos de exigencia, exactitud, claridad y consistencia. Entre los documentos de soporte entran las facturas comerciales, lista de empaque, certificado de origen y los vistos buenos. Dentro de los costos de la DFI, en cuanto a los costos bancarios, se encuentran las condiciones de venta, instrumentos, infraestructura y tipo de intermediario. En este orden de ideas, dentro de los costos de la distribución física internacional en el manipuleo local del exportador, esto hace referencia básicamente al costo que debe la empresa vendedora para cargar las mercancías al medio de transporte en caso de que así se estime con el comprador, o para movilizarlo dentro de sus instalaciones. Cuando hablamos del costo de la DFI, transporte hasta el punto de embarque, se habla de carga, volumen, peso, tiempo, ruta, costo. En las condiciones full container load, las cargas básicamente son embarcadas, estibadas y contadas en el contenedor por cuenta y responsabilidad del usuario. En este caso de que estamos hablando, el transportador o el agente recibe el contenedor con la carga ya embalada. Bueno, en la condición less container load, las cargas básicamente son embarcadas, estibadas y contadas con el contenedor por cuenta y responsabilidad de la línea de la naviera.
Esta operación básicamente se factúa en el lugar designado por la compañía de la naviera. En este caso, el transportador o el agente reciben las piezas de diferentes exportadores para consolidarlas. Bueno, hablemos de los costos de la DFI en los seguros. Entonces serían costos como de tipo de carga, modo de transporte, siniestralidad, cobertura, ruta, quién paga. Básicamente ya sería esto y continúa mi compañera María José con ustedes. Hola, a continuación conversaremos acerca del almacenamiento. El almacenaje es el acopio ordenado de la caja en un sitio adecuado bajo los parámetros técnicos que exige la mercancía, donde debe permanecer en condiciones apropiadas de la seguridad para su posterior embarque. Ahora conversemos acerca de los costos de la distribución física internacional, como el manipuleo preembarque y embarque. ¿Qué es un preembarque? Un preembarque son los movimientos y manejos que se realizan a la carga antes y después del transporte dentro del país exportador. Algunos pueden ocasionar costos y tiempos adicionales. Descarga del vehículo en el lugar de preembarque, costos que se generan como mano de obra y equipo, costos que se generan en el lugar de preembarque, puerto, aeropuerto, terminales terrestres, uso de instalaciones para la movilización de la carga. Ahora conversemos acerca de lo que es un embarque. Un embarque hace referencia a la actividad de tomar la carga desde la bolsa del muelle del barco al barco, avión o al medio de transporte internacional principal. ¿Qué son los costos administrativos? Son los costos indirectos en los que incurren para llevar a cabo las operaciones relacionadas con la exportación e importación de mercancías. Esto incluye el costo del tiempo empleado en la gestión de la exportación, comunicaciones y desplazamientos efectuados en las actividades y la gestión durante el tiempo comprendido entre la preparación del embarque hasta la entrega al importador. Comprendemos que el tránsito internacional se refiere al transporte requerido para la movilización de la carga en el trayecto internacional, transporte marítimo, aéreo, terrestre o fluvial. Costos de un país importador como manipuleo, desembarque, transporte convenio comprador, almacenamiento, seguro, documentación, impuestos, agentes bancarios, intermediarios, etc. Ahora, ¿qué otros aspectos debemos tener en cuenta en este punto? La tasa de cambio, que es muy importante. ¿Por qué? Porque al negociar con el banco y cómo también dependa del comportamiento de mercado. Muchas gracias.